Una comunidad es democrática solo cuando las personas más humildes y débiles pueden disfrutar de los derechos civiles, económicos y sociales que los más grandes y poderosos poseen. Eso lo dijo Asa Philip Panders Randall. Mi nombre es Eleuterio Marín. Quiero iniciar con lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde destaca que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento a la dignidad intrínseca y de los derechos iguales, inalienables de todos los miembros de la familia humana. Me remonto a lo que dice la Defensoría del Pueblo. Velará por la protección de los derechos establecidos en el título 3 y demás derechos consagrados en la Constitución Política nuestra y los convenios internacionales en derechos humanos y la ley, mediante el control de hechos, actos y omisiones de los servidores públicos, quienes prestan servicio público, y actuará para que se respeten. Nací en la Huaca de las Minas, en la provincia de Herrera, en un lugar formado por una humilde familia campesina, que por condiciones de vida no lograron entrar en el mundo del conocimiento, pero sí entraron en el conocimiento de los valores éticos y morales y la convivencia pacífica en comunidad, y que la palabra del hombre y la mujer debía ser respetada y cumplida. En el devenir de mi vida diaria he visto cómo se trata la familia humana, de acuerdo con unos estereotipos ignorados por nosotros, que deja a discreción la manera de cómo debe ser tratado cierto grupo de personas y individuos, y eso le permite excluirlo de manera pasiva sin causar revuelo en la sociedad. Por eso ser campesino, por ser indígena, por ser de la etnia negra, no tener profesión, por ser pobre económicamente, por no pertenecer a una clase social política de privilegio, la manera de vestir, la belleza física, tener una discapacidad, una capacidad limitada, romper estigmas sociales, por mencionar algunas. Estas fueron las razones que me impulsaron a emprender una lucha silenciosa en busca del espacio en la sombra de la sociedad que me permitiera defender los derechos de ser tratado como persona de la familia humana. Me di cuenta que la mejor arma que podía usar para enfrentarme a toda clase de exclusión social, económica y política era la educación. El espíritu de superación en busca de ese espacio de ser escuchado en el bullicio de una sociedad inhumana me llevó a iniciar la carrera desde la escuela primaria de la Huaca de las Minas, en la provincia de Herrera. Y por casualidad de la vida entré al Instituto Agropecuario Jesús Nazareno, donde se me formó y concientizó que los seres humanos somos iguales y debemos valorarlo por lo que son y no por lo que tienen, que es un principio fundamental de los derechos humanos. Muchas son las razones que me impulsan a estar aquí presente. Se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y es lo ideal y el fin último de los derechos humanos. Nuestra sociedad no es así. No es lo mismo el niño que nace en un seno de una familia noble, buglé, guna, emberá, gonam, bribrí, naso, teribe, campesina, o negro, o de los barrios populares, en hospitales públicos, a un niño que es nacido en una clínica privada donde tiene todas las atenciones especiales. Ya desde ese seno, ese niño viene con un sello invisible de ser candidato a una esclavitud en un sistema inhumano. Padecer de una enfermedad, ser de una condición social no reconocida, de ser color diferente, no tener belleza física, es el sello humano para la tortura disimulada, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Te invisibilizan. Lo más triste, que ya nos hemos acostumbrado y cedemos y aceptamos de manera pasiva que vulneren nuestros derechos, acrecentando así la lista roja de vulneración de los derechos de la familia humana y, en el peor de los casos, resignación por parte del afectado e impunidad por quien causa la afectación. ¿Hasta cuándo será que es difícil tratar a la gente como gente, al humano como humano? Todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección. La realidad, ¿somos iguales ante la ley? Sí lo somos. No así entre el administrador de la ley, quien le da a la ley ojos, oídos y es escurridiza. Ve a quien reconoce el derecho, escucha a quien conviene dar la razón y es escurridiza en el poder económico y protege a quien puede pagar su protección.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Es un derecho que incluye al no ser molestado a causa de su opinión, el de investigar, recibir informaciones, opiniones y difundirlas sin limitaciones de frontera, por cualquier medio de expresión. La realidad, vivimos en un país secuestrado de información. Vivimos en un país secuestrado por un sistema de comunicación e información donde los medios de comunicación social y demás medios de información se creen dueños y representantes legítimos de la verdad y los únicos llamados a opinar en temas importantes de nuestro país. Y ya tienen grupos de personas a los que le consideran los únicos dueños de la verdad y solo su opinión pública debe ser valorada y la demás no nos interesa. Les recuerdo que este es un derecho de la familia humana, no de grupos de personas, donde los mismos medios coartan la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a acceso a condiciones de igualdad a funciones públicas de su país. Es lastimoso cómo se lleva a cabo la escogencia de personas a puestos importantes del Estado. Solo son llamados a ellos los de clase social privilegiada y los demás de menor categoría deben conformarse con las obras si desean y si no, como dice un buen panameño, que se jodan. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de confiar en derecho al Estado a grupos de personas para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Muchas asociaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones que defienden a algún grupo de personas creen tener más derechos que los demás. Les recuerdo que el derecho humano es dado a cada individuo de la familia humana, no a organizaciones. La maternidad y la infancia, derecho. La maternidad y la infancia tiene derecho, cuidado y asistencias especiales. El mismo Estado, las empresas, dependiendo de su tamaño, vulneran el fuero maternal despiadadamente. Caso ejemplo de la niñez, los albergues de Panamá. Toda persona tiene derecho a la educación. Esa es una realidad. Y en Panamá se convierte en un negocio que por ahí hay una ley que están proclamando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a humanizar la institución, que es importante, que esa persona que está al frente de la institución sea humano. Concientizar a las personas. Vamos a crear defensores, redes de defensores a nivel nacional. Vamos a crear un semáforo de los derechos humanos, de todas las instituciones y personas que defienden los derechos humanos. Los vamos a crear para que vean que hay vulneración de los derechos humanos. Los invito a que nos veamos todos iguales, no discriminemos, defendemos derecho a la vida, no a la esclavitud moderna. Ante la ley todos debemos ser iguales, la ley nos debe proteger. No más derechos, detenciones injustas. Eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Defendemos la libertad de movimiento. Las situaciones en peligro tienen derecho a asilo, a una nacionalidad, al matrimonio, a la familia, a la propiedad, libertad de pensamiento, de expresión. Yo creo en la paz. La democracia, y podemos reunir en público, defender nuestra seguridad social, nuestro trabajo, nuestro descanso y cada panameño tenga por lo menos lo indispensable para vivir y educarse. Un mundo justo, libres. Los invito a que seamos responsables y, por último, que nadie arrebate tus derechos humanos. Cuando veamos los derechos humanos como propios y lo valoremos como tal, este país sería diferente. Un Panamá más humano para todos siempre es nuestro deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eleuterio Marín. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias. Felicitarlo. Y yo creo que, bueno, lo que usted nos ha expresado, usted nos ha rezado hoy, y rezado en el sentido de leer o de escribir los derechos sociales que están consagrados en la Constitución. Esa es la esencia de la Defensoría del Pueblo. Esa es la esencia. No hay que escribir ya más nada. Y dos, la sencillez. Y reitero, cómo me encantaría ver un defensor o defensora del pueblo, sin saco, sin corbata, así como andamos a veces nosotros, porque la voluntad y el espíritu de esa institución es estar con el pueblo. Yo le preguntaría a usted, ante las
posiciones discriminatorias que vivimos en nuestro país. Señáleme una o dos y qué haría usted como defensor del pueblo para combatir esas posiciones tan discriminatorias. Le voy a decir que es difícil una situación de esa naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la población en sí mismo está acostumbrada. Al parecer, una persona que tenga una enfermedad se discrimina de manera despiadada y la persona no se da cuenta. Ahorita le voy a poner un caso, ahorita la Caja de Seguro Social, vulnerando el derecho de la mayoría. Impugnaron una licitación por la lisonoprim, no sé qué, cuando el interés superior de los ciudadanos sociales debe estar por encima de los intereses individuales. Aquí una construcción de un hospital del niño, ¿duró cuántos años? Vulnerando el derecho al niño a tener la salud digna y atenderse en los hospitales con las especialidades pediátricas. ¿Cuántos años duró? En litigio todavía. Cuando el interés superior del menor, cuando el interés superior de la ciudadanía está por encima de los intereses particulares, el Estado le da prioridad a los particulares, se le olvida de los sociales. Y creo que en esa línea, aunque me encuentre de frente con el Estado y con las instituciones públicas, lo voy a hacer. Porque hasta aquí hay que ponerle un alto y decirle al Estado, mire a mi población, a mi gente, como humano. No de palabra ni de discurso, con acciones. Y me encontrarán de frente con eso. Porque he sufrido toda una vida de discriminación social. Pero eso no me impide a mí a quedarme rezagado. Tengo que avanzar y darle a conocer a la gente que los derechos humanos son humanos. Una discriminación despiadada, la educación. Más de 45.000 estudiantes se quedaron sin acceso a la educación en esta pandemia. Reflejo claro de cómo ve el Estado a los ciudadanos que no pertenecen a una clase social privilegiada. Eso es lo que preocupa y les voy a decir, y ustedes como diputados están allí por el 80% de los pobladores que confiaron en su voto. Y ustedes tienen que elegir un defensor que defiendan a esos señores que están allá esperándolos y no porque se los recomiendan. O no porque usted va a decirle que yo le nombre a una persona cuando llego a ser defensor del pueblo. Ese no es su deber. Ustedes tienen ahorita la potestad de elegir una persona que defienda de verdad los derechos humanos. La administración pública, para eso hay contadores públicos. Yo soy especialista en contador público, no. Pero para eso necesito a ese señor ahí en la Defensoría del Pueblo y esa es su responsabilidad. Creo justo que miramos al humano como humano. Cuando eso se ve y miramos al ser humano como ser humano, ni como hombre ni como mujer, porque es un ser humano. Hace un rato, la discriminación despiadada y la ley que la crearon, que la llevaron a la Corte Suprema, la demandaron por el derecho de decidir si quiere tener hijos o no. O sea, la ley se llama eso. La misma ley en el artículo 1 dice que ese derecho es personalísimo. Y como en el tercer artículo le va a decir, tiene que ir a un médico, que el médico te autorice para que te haga la esterilidad. O sea, si la misma ley te está diciendo que es personalísimo porque el administrador o el legislador en ese momento puso un artículo que es contra el primer artículo. O sea, hay cosas que son puntuales, que son difíciles. Presidente. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias. En realidad, cuando usted intervenía, en un principio, yo consideraba que usted lo estaba haciendo leyendo un artículo, como solemos hacerlo, pero al escucharlo en su respuesta a la interrogante del compañero Carles, usted hoy nos está dando, por lo menos a mí, pues, un mensaje de humildad y conocimiento fundamental que debería ser parte de la estructura psíquica del panameño con referencia a lo que realmente él debe cuestionar, debe valorar y debemos autocriticarnos. Han sido dos los participantes desde el punto de vista de la sociedad, sin mayores connotaciones en su relación académica o su experiencia laboral, como lo fue el licenciado Ares, Martínez
y usted. Reitero que a veces se puede pensar que hay un condicionamiento designado porque hay una mayoría relativa. Y eso tenemos que ir trabajándolo poco a poco, para que en realidad, como lo dijo Cristina, en su persistencia reiterativa de demostrar la democracia a través de la participación, que nosotros logremos escoger a los mejores. Siento que usted y otros de los que han participado aquí, ante todo, se lo estoy diciendo a usted, deberían seguir aportando, si en su defecto no fuesen escogidos, a la realidad de diagnóstico y análisis de la sociedad desde la perspectiva de la base, porque a veces quienes estamos en otro punto de dirección cometemos el error de no reconocer la sabiduría popular. Usted la tiene y usted, aparte de eso, es un profesional. Yo lo felicito sinceramente, su mensaje. Yo de repente soy docente de carrera. Pero más que docente, y usted... También estudié hasta 4º año de Derecho y Ciencia Política y tomé una maestría en Derecho Ambiental, eso de maestría en Ingeniería Ambiental, pero no la terminé por situaciones económicas, eso fue una cosa, pero bueno, aquí estamos. Yo lo veo, doctor, y quiero, como presidente de esta comisión, en particular yo, pues, felicitarlo por su mensaje de sabiduría inevocablemente. Por eso que yo insisto, cuando aquí no se quiere ver a una expresión de los pueblos indígenas, de las altas campesinas o de los sectores populares, nosotros vulneramos el derecho de participación de personas como usted, que tienen el diagnóstico, porque aquí hay gente encopetada o gente que puede tener muchos años y que cree que tiene conocimiento global de esto y no lo tiene. Por eso que ese es uno de los factores, sin duda, y me incluyo a mí, de la percepción que pueda que tenga la ciudadanía y el pueblo panameño con referencia a la clase política. Agradezco su participación sinceramente por mi parte. Tiene la palabra el honorable Juan Diego Vázquez. ¿Cómo me cuidan a mí mis colegas? ¿Te cuidó de mí? A mí me da mucha pena que en medio de esta discusión de un candidato valiente, de un candidato honorable, usted sí se merece el título honorable, entremos a discutir temas políticos, que son parte de esta discusión como un todo, porque vamos a escoger un defensor del pueblo y es una discusión política, como muy bien mi colega Vallarino, que le ha tocado hacerlo en varias ocasiones, que tiene mucha más experiencia que yo y de quien trato de aprender día a día, lo planteó. Y por eso le pido disculpas de salida a usted y a los presentes candidatos. Pero a mí sí como que me incomoda. Yo tengo ese problema. Usted lo dijo, usted lo desarrolla mucho mejor que yo. Yo tal vez por mi juventud no he aprendido. Pero cuando yo escucho algo como que no me entra, pues, y tengo que decirlo para poder calmarme. Y que hablemos de la importancia de la representatividad y de la representación de personas como usted, de personas como Eugenio, como Luis, como Mari, como Alejandra, como Cristiano, como Luis, como Rupilio, como Félix, que sin duda es valiosa la representatividad. Pero cuando al final seguimos votando en el pleno o en las urnas por el status quo, yo me pregunto, claro, me sale fácil decirlo, ¿no? Que hagamos cosas diferentes y bonitas y me enfrento al poder económico y político, pero en el pleno voto con el status quo. Entonces, ojalá que estos sentimientos y emociones de cambio, de como muy bien lo dijo varios de los candidatos, demos la oportunidad a personas frescas, en el buen sentido, a personas nuevas, a personas comprometidas con nuestra democracia. Porque como lo dijo la profesora Cristina, como lo han dicho prácticamente todos los que se han presentado el día de hoy, de la Defensoría, y a mí me van a linchar por decir esto, pero uno es responsable de lo que dice, de la Defensoría del Pueblo, tiene mucho que ver el ejercicio pleno de la ciudadanía y del respeto a los derechos humanos. Y yo, que aquí lo dijo el defensor actual,
que no soy de la generación, él habló aquí de generaciones. Yo estoy en la generación que él dice que no sabemos nada de la Defensoría. 18, 24, esa es mi generación. Tengo 24 años. Pero es que si los que no sabemos es por la mala gestión que se ha hecho hasta el momento. Usted me va a decir a mí que cuando mis colegas, que creo que había algunos aquí en la asamblea, aprobaron esa reforma constitucional para traer la Defensoría a rango de Constitución y se dieron los cambios y nombramientos que se dieron en el momento, ¿no creían en eso? Entonces hay que analizar qué nos ha llevado a la degradación de la institución. Y yo creo que la mayoría lo desgranó muy bien, la diputada Vallarino. Y yo se lo decía ayer al director del IDAN. El nombramiento de incompetentes, porque son incompetentes, el nombramiento de amigos o de copartidarios solo por ser amigos o copartidarios. Porque no es un problema que yo sea independiente o que ella sea CD o que ella sea PRD o que Luis sea panameñista o Cori Molirena. El problema es que creas que tú por ser PRD tú mereces un espacio. Entonces eso no lo hemos superado. Y mientras no superemos eso, esto no va a cambiar. Y no va a cambiar con discursos bonitos, lamentablemente ni de los candidatos ni de los diputados. Va a cambiar cuando nosotros actuemos como decimos. Y a un diputado, que yo no sé, habrá que medirlo un día, colega, ¿cuánto habla un diputado al día, al mes, al año, en la gestión de 5 años? Más aún los reelectos, ¿cuánto habrán hablado? ¿Cuánto habrá hablado mi amiga Marilyn en todo su tiempo con su suplente, que va a cumplir 20 años, Dios primero, cuando termine la gestión de este periodo? Pero al final, ¿cómo actuamos? A mí mídanme como voto. Porque yo puedo decirle a usted que usted es lo máximo. Pero si voto por otro, pues usted es lo máximo. Entonces yo sí voy a pedir que tengamos un nivel de seriedad, de apertura democrática. Y no es que si yo no voto por usted, usted es malo. Pero no hagamos comentarios que tiendan a crear algo que a este país y candidatos a la Defensoría del Pueblo, miren lo que voy a decir, deben tenerle mucho temor. Y es una palabra que ya en España, que es una sociedad, por supuesto, para España era España cuando nos conquistó, imagínense qué historia tiene España por delante de nosotros. Y en España hoy en día las fuerzas políticas, que son mucho más plurales que aquí, es decir, hay muchas más de diferentes corrientes y agresivas. Yo tengo diferencias con Mari, con Ale, con todos, pero de decirle a ella que ella es mala y que hay que matarla y eso se ve en España. ¿Y aquí le han llamado a eso, que es el término correcto? Sectarismo. Ah, no. Marilyn tiene el pelo rojo, yo soy castaño, no vamos a ser amigos. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Ah, dice que ya se lo pinta, ¿pero por qué? ¿No podemos tener alguna diferencia? No es democrática la diferencia. No celebramos hace 2 días el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down reconociendo la diferencia. Porque el que sea igual aquí entre nosotros que lo diga. Ni los PRD, que son 35, son iguales, imagínense. Porque tenemos que ser iguales yo y mi colega. ¿Por qué? ¿Y por qué si no somos iguales yo tengo que odiarla, pues? No quiero ver a Marilyn. Hay gente que aspira a que como diputados y como ciudadanos seamos así. Ah, ¿usted no cree igual que yo? No, usted no merece vivir, no merece hablar. Y por eso yo le preguntaría a usted, ese sentimiento que usted muy bien lo mencionó y que le preguntaba a mi colega Luis Ernesto, de discriminación. Y la discriminación se ve sobre todo en esos momentos, en los que yo veo a ella y yo como que la veo distinta. Y como no sé, yo le agarro miedo. Y como me dijeron en la casa que no, es que la gente como ella no es buena, pues, y yo voy agarrando miedo y si se me acerca yo, ¡ay!, le pego. Esa es la discriminación. Y lo dijo muy bien el candidato Andreas. La discriminación y los tratos crueles e indignos no son más que desconocimiento, que ignorancia, como lo llamó él en una cita de Sócrates, creo. ¿Es eso?
Es eso. Como usted, como un hombre que viene, pienso yo, que surge de las entrañas de la nacionalidad panameña y que comparte todos esos ideales que en provincias centrales nuestros mejores panameños y panameñas están buscando. ¿Cómo usted plantearía ese reto de más allá de seguir dividiendo, porque nos están dividiendo, nos estamos dividiendo como sociedad, porque ellos son hombres y ellos son mujeres, porque él es PRD y ella es SD, porque somos inscritos en partidos políticos y ellos no son inscritos en partidos políticos, porque yo creo en Dios y ella cree en Alá? ¿Qué usted plantea para, en vez de dividirnos, primero como panameños y segundo como mundo, empecemos a unirnos por aquello que nos une, por aquello que compartimos? Porque así como le dije a ustedes que yo tenía diferencias con ellos, me gusta pensar todos los días, pese a esas diferencias, que hay más cosas que nos unen. Que yo quiero ver mejor a San Miguelito, y Mari mejor a Raiján, y ambos mejor al país, y ambos somos defensores de los niños, y creemos en la educación, creemos en el rol de la mujer en la sociedad. Si no fuera diputada por 4ª vez. Entonces yo digo, bueno, no me gusta el pelo rojo, pero yo voy a creer en esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque siento yo como joven, como el más joven aquí, que en mi generación nos están tratando de criar distinto. Y que en vez de ver qué me une a mí con Mari, busca qué te diferencia, así sea una cosa, y vete por ahí, y atácala, y ódiala, y sepárate de ella, y no le hables, y si puedes insúltala. ¿Qué podemos hacer? Desde la Defensoría del Pueblo, desde el ejercicio propio de la ciudadanía, que debe ser democrática, es decir, respetar la diversidad, para que esto, en vez de seguir creciendo, como lo veo yo, evitar que ocurra. Como lo dije, una de las partes importantes es humanizar a la institución. Yo tengo que saber que ese señor que está dentro de la institución piensa igual, no va a pensar igual, pero tiene los mismos ideales que yo tengo. Otra cosa que es la educación. Es importante la educación de las personas. Estamos en un mundo donde, si usted se pone a ver, dijeron que España, a veces nos discrimina mucho en España. Un latino en España tiene que hablar con un español porque si no, no entras. O sea, un latino en Estados Unidos tiene que hablar inglés porque no entras. Aquí también nosotros, vienes empresas de afuera, tienes que hablar inglés para entrar, si no puedes entrar. Nos han impuesto una educación bilingüe cuando dice la Constitución que es español, pero se debe aceptar diversidad de lenguas. Entonces yo creo que la base fundamental es que usted vea, o sea, yo siento que las personas tenemos que ver al humano como humano. O sea, si usted lo ve como su semejante, le aseguro que usted lo va a respetar. Él puede pensar diferente, vestir diferente. Mira, hasta hay estereotipos, que una persona por tener un tatuaje, un piercing, los excluyen de la sociedad. A los muchachos que de repente dicen que son LGBT porque tomaron la decisión de hacer, ya eso no son parte de las, no son humanos, dicen. Quitémosle eso y pongámoslo para ver si no es humano. Los derechos humanos son dados a la familia humana. Y la familia humana no tiene color, no tiene posición social. Es familia humana del género humano. Eso fue lo creado. Nosotros lo hemos sectorizado. Usted va a ver que hay 3 órganos del Estado para que se sectorice. Presidente, Asamblea, Corte Suprema. Ya, vamos a sectorizar en que vaya y en que vaya. ¿Cierto? Y así mismo está la sociedad. Pero yo lo que aspiro al mundo es que veamos a los humanos como humanos. Da tristeza cuando nosotros vemos en la sociedad los indigentes. La gente no lo miran como humanos, sino como la lácara de la sociedad. Y olvídese de eso, son seres humanos. Así que yo creo que hemos terminado. Muchas gracias, licenciado Eleuterio Marín, por su participación. Nos ha gustado su participación y ha dado muchos aportes aquí a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Sí. Seguimos. ¿Usted quiere hablar? La palabra a la diputada Marilyn Vallarino. Sí, muy corto.
espero. Profesor Marín, ojo. Ayer yo citaba a Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y la verdad es que nosotros, si respetamos los ideales de cada uno y de todos los que están participando aquí, para que ustedes hayan venido a presentarse ante nosotros, es porque ustedes tienen muy buenas intenciones de hacer algo por nuestro país. A todos los hemos escuchado, no a todos les estamos preguntando, no los estamos interrogando, porque ya yo he estado en esta comisión, no en esta de gobierno, sino antes en la Comisión de Derechos Humanos, y me tocó, escuchamos 78 aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Pero ya se había decidido a quién elegir, y era Liborio García. Y yo le decía al que presidían en la comisión en ese entonces, oye, ¿por qué nosotros sometemos a 77 aspirantes y aquí a veces hasta los cuestionamos si ya se decidió quién? Bueno, es que el presidente tiene derecho a escoger. Yo le digo, no, esta es una decisión de nosotros, los diputados. Entonces, si el presidente es el que decide, ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Y haciendo perder el tiempo a los demás. Yo he hecho dos preguntas. Una del tema de los albergues, porque realmente es el tema que está ahora mismo. Es más, si ya ve, ya se le está olvidando a la gente un poco el tema de los albergues, porque somos una sociedad del momento. Y la otra es por lo que va a venir. Porque a cada aspirante, y el que más opción tiene, que vienen a decirle, oiga, mire, porque usted, ahora estamos 9 diputados, pero después le va a tocar ir del resto. Y le va a decir, bueno, ¿y cuántos puestos yo voy a tener en la Defensoría? Y al final lo que nosotros necesitamos es despolitizar